Estas son las últimas mejoras del mejor navegador para Windows 10, lo final para Edge Chromium. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Podríamos destacar como el segundo video de noticias referentes a Microsoft, esta vez en torno a navegadores, porque claro que sí, hay que destacar que sin duda Microsoft le ha venido metiendo demasiada potencia a las mejoras del super navegador Edge Chromium y obviamente merecía un video de recopilación de las últimas novedades, últimas noticias referentes a lo que es este potente navegador. Así es que vámonos ya directamente al grano. Obviamente te recuerdo que si no estás suscrito a este canal, te suscribas, siempre darme like o dislike, tu comentario constructivo, muy fundamental. Así es que vámonos al grano porque hay que empezar con una noticia un poco rara, porque Microsoft tiene un plan para acabar con Internet Explorer. No podrás usarlo para acceder a más de 1000 páginas web, y es que si utilizas aún el antiguo explorador, el Internet Explorer, el antiguo, pues déjame decirte que Microsoft quiere acabar por completo para que ya no uses con ese navegador antiguo y estará inhabilitando el acceso a varios sitios web. De hecho, cuando trates de abrir lo que es un sitio web, te aparecerá directamente que ya uses de un solo lo que es Edge Chromium, que ya te pases, estará apareciendo lo que es la leyenda tal cual como lo estás viendo. Esto aplicará para YouTube, Twitter, Instagram, páginas totalmente pues certeras, por ejemplo las de Microsoft, Hotmail, yo que sé. Así es que si usas Internet Explorer el antiguo, de un solo te estará ya redireccionando a abrir lo que es Edge Chromium. Así es que Microsoft ya está implementando gradualmente la función a modo de prueba con algunos usuarios de Edge de Windows 10 desde el lanzamiento de la versión 84 que se lanzó este verano, y ya quiere acabar por completo para que ahora sí estés navegando con las mejoras de lo que es su navegador, el cual está implementando demasiadas mejoras, y hablo obviamente de Edge Chromium. Claro que quieren darle demasiada competencia a lo que es Google Chrome. Y después quiero destacar que en esta semana, a principios de esta semana, destaqué una gran mejora que está llegando y se llama Startup Boss, y que es la solución que implementará Microsoft para que Edge ahora pueda arrancar de una manera más rápida en tu equipo. Esto obviamente es una herramienta que se implementará como tal en una función de flags. Podríamos destacarla como una optimización en el arranque cuando se abra por primera vez lo que es Edge Chromium. No demorará prácticamente nada, será al grano. Se logrará que Edge arranque con un menor tiempo al ejecutar algunos procesos del navegador en segundo plano a la vez que estás iniciando Windows 10. Una parte de la carga de trabajo ya estaría ejecutada cuando pulsamos para abrir un enlace, pero otra cuando directamente abrimos otra pestaña. El que parte de estas funciones se inicie en el segundo plano al arrancar Windows 10 puede ser algo que en equipos más modestos repercute en un inicio menos optimizado del sistema operativo, y quizás este es el motivo por el cual Startup Boss es una función que puede ser activada pero a la vez también desactivada por el usuario en la misma configuración del usuario. Así es que de hecho esta función ya está implementada para las 3 versiones de desarrollo de Edge Chromium, Canary, Det y Beta, disponibles ya. Directamente estarás viendo una parte de lo que es las funciones del sistema. Ahí estará implementada lo que es esta función. Así es que aparte de eso, habría que destacar que Sleeping Tags también te permitirá congelar las pestañas que no usamos, para que de esta manera Edge Chromium sea un navegador más potente, que esté por encima de Chrome, y de esta manera esté consumiendo menos memoria RAM. Google Chrome se ha hecho mucha mala fama al destacar que utiliza demasiada memoria RAM, y bueno, obviamente yo utilizo Google Chrome, pero también utilizo lo que es Brave. Déjame saber qué navegador estás utilizando. De igual manera utilizo a veces Edge Chromium, y sin duda le están implementando demasiadas pues mejoras, pero a mí no me agradan tanto. Pero mira, hay personas que les gusta algo lo que es ese navegador. Ahora bien, habría que destacar que podría pensármela ya si utilizar Edge Chromium, porque recientemente le han agregado una nueva mejora y se llama las pestañas verticales. Sí, probablemente una no trascendental mejora, pero mira, básicamente desde marzo ya habían anunciado esto. Ahora las pestañas verticales ya están disponibles en Microsoft Edge Chromium. Para acceder a esta función, puedes hacer clic en el icono de pestañas verticales en la esquina superior del navegador. Podemos volver a pestañas horizontales, pero mira, que se vea así de esta manera elegante con las pestañas verticales, pues luce sin duda, mola demasiado. Reordenar y administrar varias pestañas a la vez, seleccionar pestañas
unidas ahí, así de igual manera con las teclas control o mayúscula y haciendo clic en las pestañas puedes administrarlas de manera sencilla. Silenciar pestañas también es una función que está implementada en lo que es esta mejora. Aclarar tus pestañas favoritas también puedes realizarlo con esta implementación de las pestañas verticales en esta última actualización de este navegador, simplemente haciendo clic en el icono de contraer para reducir el tamaño del panel de pestañas verticales y verás al instante más sitios web. Los favicon de las pestañas permanecerán visibles a la izquierda, por lo que tus pestañas siguen estando siempre al alcance de tu mano. También puedes hacer clic a la vista previa de las pestañas para cambiar instantáneamente las pestañas o colocar el ratón sobre el panel contraído para ver la información completa de cada una de ellas. Así es que mira, es una función que la he implementado recientemente, ha salido esto a la luz prácticamente el 27 de octubre y ya está totalmente funcional. También quiero destacar que esta misma de la función de pestañas verticales se está implementando obviamente para los probadores de los canales de Edge y Canary. De hecho puedes probarlo, los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que puedas echar el vistazo de cómo se está implementando lo que es esta función de navegación de pestañas que no está contándola ahora mismo Google Chrome. Así es que es una mejora por encima del navegador de Google. Ya están comenzando también las pruebas de sincronización de pestañas e historial en Edge, y con ello no me refiero a pestañas verticales, sino más bien la sincronización de pestañas e historial en las pruebas que ya están llegando como resultados que se basan en un test llamado A/B, y en esa pues obviamente resulta ser que por el momento las pruebas a veces se están realizando en el canal Canary, y si estás ahí en el indicado es la versión 88.0.682.0. esta opción todavía no está disponible para muchos, una funcionalidad que seguramente los usuarios estaban esperando desde hace mucho tiempo, porque como tal, como su nombre lo describe, es una sincronización de las pestañas e historial que tengas con otros navegadores, aunque quizás no deberíamos llamarle a nuevas funciones, pero mira, ahí estará disponible. Es una función aún poco desconocida, pero es sincronizar prácticamente pestañas e historial en unas pruebas unidas en Edge Chromium, así es que estará totalmente ya complementada. Sin duda las mejoras de velocidad para que consuma menos memoria RAM, sleeping tags, ahí las pestañas verticales, obviamente más funciones como el Start to Pause. Mira, sin duda le está implementando ya las mejoras. Ahí Microsoft se quiere poner las pilas. Obviamente antes nos burlábamos todos de Internet Explorer, pero Edge Chromium quiere ser la revolución en cuanto a navegador. Pero también hay que destacar algo no tan chido, y es la cuestión de que Microsoft ahora tiene una recomendación para el navegador Edge Chromium, podríamos llamarle el tremendo spam, en la barra de tareas, y es un clásico, también es un clásico ahí que Microsoft, claro que sí, quiere que migres a toda costa a lo que es un nuevo navegador. Si estás utilizando Brave, si estás utilizando lo que es Chrome, si estás utilizando Firefox, pues mira, te está ahí alertando, y un usuario básicamente ahí adjuntó en algunos foros lo que es una captura de pantalla donde se puede ver la barra de tareas instando al propio usuario a iniciar Edge Chromium, incluso cuando el navegador ya se está ejecutando en segundo plano. El anuncio dice que puede volver a navegar directamente desde su barra de tareas, y parece ser el resultado de un error en las actualizaciones de octubre del 2020 o la misma actualización de Edge. Afortunadamente es fácil deshacerse de estas notificaciones. Hay dos formas de desactivar estas notificaciones si es el caso de que te llegó a suceder: haciendo clic en el icono de Edge anclado y la notificación desaparecerá, o también puedes desactivar la opción de sugerencias en configuración, en sistema y en notificación y acciones. Estas clases de fuentes que permanecieron en el anonimato dijeron que Microsoft está investigando este comportamiento inesperado y que podría detener pues la campaña pronto. Pero mira, ahí está el tremendo spam para que uses a toda costa lo que es el nuevo y el mejorado navegador de Microsoft en Windows 10, Edge Chromium. Microsoft está promocionando muy fuertemente lo que es Edge Chromium porque es básicamente nuevo, tienes mejoras y sin duda ya no quiere al antiguo, así es que a toda costa está promoviendo lo que es una clase de spam. Déjame saber qué navegador estás utilizando tú actualmente: Brave, lo que es Chrome, lo que es Vivaldi, lo que es Firefox, no lo sé. También puedes utilizar lo que es Opera GX, que de hecho ya se lanzó con una nueva actualización épica. No le voy a hacer como tal un revisado, pero mira, también hay que destacar que se lanzó una nueva actualización esta semana, me parece. Así es que nada, déjame saber tu opinión, tus comentarios
abajo ya sabes dónde. Así es que yo me voy a estar despidiendo. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Estamos teniendo últimamente doble video por la tarde, pero también video casi por la noche. Así es que recuerda no perderte cada uno de los videos, aportes informáticos, también a veces mocks de lo que es Among Us, aunque a muchos no les guste, a mí me gusta y yo lo quiero subir. Así es que nada, nos vemos como siempre hasta en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.